Seguridad vial, tenemos que hablar con un especialista también para que nos clarifique un poco el panorama, a ver si es que efectivamente es así o no, si tiene que ver con la edad, con el estado de la ruta, con el vehículo o es un combo. Guillermo Pacharoni es abogado especialista en seguridad vial y lo tenemos con nosotros en línea. ¿Cómo le va, Guillermo? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buen día, un saludo para toda la audiencia. Un placer. Y efectivamente, como bien planteás, es un combo letal. Porque primero tenemos que discernir dos situaciones o dos incumplimientos normativos que son muy diferentes. Los siniestros, los choques, mal llamados accidentes, porque no son accidentes, porque se pueden evitar. Por definición. Claro. Claro, un accidente es algo que si yo voy caminando y me cae por un rayo en el medio de la calle, eso es un accidente. O un accidente geográfico, después, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. Sí, a ver, podemos avanzar un poquito más. Si incluso a mí me dijeran, por ejemplo, que van a caer rayos en esta zona, en esta playa, que no vayamos a caminar en esta playa porque hay una alta probabilidad de que caigan rayos, y yo voy a caminar lo mismo, desoigo esa recomendación, y ya capaz que ya deja de ser un accidente, porque ya había algo, que había un método de prevención que yo incumplí. Bueno, los siniestros viales, los choques, mientras los vehículos sean conducidos por seres humanos, van a existir. Pero nuestro objetivo no es que la gente no choque, sino que la gente no se muera. Lo único grave en todo esto es la terrible tragedia que tenemos en el dato de mortalidad. Claro. Y hace que represente la principal causa de muerte para la República Argentina de personas de entre 5 a 35 años. Es decir, entre 5 y 35 años, nada mata más que un choque. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún homicida criminal que mate más, no hay ningún factor de mortalidad que mate más que un choque. Ni siquiera una guerra civil. Claro, ni siquiera tenemos eso. Por supuesto, claro, que una guerra, que claro, muchos, digamos, estamos hablando de casi 5.000 muertos por año en la República Argentina. En mi provincia tenemos más o menos 400 muertos por año. Digamos, los datos son estremecedores. El problema es que los datos por sí mismos no nos interpelan, porque era lo mismo que mueran 5.000 o 10.000 o 20.000, te diría hasta 100.000 personas por año. ¿A quién cambiaría su comportamiento por el número? En definitiva, el número no importa en la medida que no te interpela de cerca, que no te toca un familiar, sí, un hijo, un nieto, y ahí es cuando decimos, che, pucha, ¿por qué no hicimos algo para cambiar? Lo cierto es que el sistema funciona mal desde el inicio, desde la educación que recibimos, desde la forma en la que estamos otorgando la licencia de conducir en la República Argentina, que es patética, porque prácticamente es un trámite, solamente un trámite burocrático, donde responde un par de preguntas, y tiene una declaración jurada, y tiene un fin recaudatorio. Exacto, y para muchos municipios es un curro. Tiene un fin más recaudatorio que educación, sí, tal cual. Sí. Pero aún en municipios que quisiera empezar a levantar un poquito la vara, por ejemplo, te diré que la ciudad de Córdoba es de los municipios con mayor requisitos a la hora de poder otorgar una licencia. Nos falta muchísimo si queremos asimilarlo a países desarrollados que han mejorado el momento, sobre todo a la hora de dar la primera licencia. Claro. Yo incluso creo que la licencia podría hasta incluso no tener vencimiento, o solamente que yo cada 5 años tenga que cumplimentar cuestiones de salud médica y psicofísicas, pero tiene que estar atada a un carnet de puntos. La licencia tiene que ser algo vivo. Yo te otorgo una licencia, pero tiene que estar adecuado a un comportamiento, y que estos puntos también tengan que ver con conductas que generen riesgo. No puede ser que yo, porque estaciono en doble fila, por decirte un ejemplo, me quiten puntos de un carnet, porque en definitiva eso no mata a nadie. Todos incumplimos la norma, pero hay que repensar la fiscalización que se hace también. Por supuesto que necesitamos mayor fiscalización, avance tecnológico. En definitiva, es decir, lo único que necesitamos hacer es imitar buenas prácticas que otros países, sobre todo europeos, en Estados Unidos, han mejorado. Y esto no es porque ellos sean distintos que nosotros, La física funciona para todos lados igual. Tal cual, por eso que los países, en todo, o sea, si el guardarrayo, una barrera de contención, tiene un concepto de entendimiento de la física. Cuando yo entiendo eso, entiendo que si yo tengo las altas cumbres, por ejemplo, o ustedes una montaña, y un auto se despista y se mueren, bueno, no solamente falló el conductor,
sino falló el vehículo y esencialmente falló la infraestructura. Yo creo que la infraestructura es el gran desafío que tenemos por delante, por lo cual necesitamos llenar de rotondas en todos los ejidos urbanos, porque la rotonda, por ejemplo, es el lugar donde la gente más choca, pero donde nadie se muere, Claro. porque los ángulos de incidencia de una rotonda hace que sean prácticamente choques laterales, digamos, de raspones de costado laterales. Y se por eso entiende que muchas ciudades... claro, que la velocidad es un tanto menor. Y la velocidad es menor, entonces, en definitiva, las consecuencias de esto son menores, porque de todos los factores que inciden en la mortalidad, que es decir, alcohol, celular, casco, cinturón, el que está presente en todos los siniestros donde hay fallecidos es el exceso de velocidad. Y usted sabe, en toda mortalidad hay un hecho de exceso de velocidad. Y aquí en Mendoza se llevaba una estadística hace muchos años atrás, se dejó de hacer, yo no entendí nunca por qué. Y que había un funcionario incluso del Ministerio de Salud que me decía, y me explicaba de por qué se llevaba esa estadística, y me decía, incluso hasta podríamos ponernos egoístas y analizarlo desde el punto de vista económico. Porque me decía, a ver, una persona que fallece en un incidente vial, ok, es doloroso, es una vida que se pierde, un proyecto que se trunca, pero me decía, además hay mucha gente y joven que queda impedida físicamente para el resto de su vida, porque hay chicos que pierden miembros, que pierden piernas, pierden brazos, quedan lisiados para toda la vida, y esa estadística no se está llevando. Y me decía, y allí hay toda una cuestión, un trasfondo cultural, familiar y hasta económico, que complica, porque hay una familia que gira en torno a una persona que queda impedida físicamente, porque hay todo un entorno familiar que cambia su ecuación de desarrollo y hasta incluso la ecuación de desarrollo de una sociedad. Comparto, 100%. De hecho, a nivel de prevención, yo soy auditor de una norma ISO en seguridad vial, que es la 39001, y lo que enseña esta norma es que invertir en prevención es económicamente rentable. Ya no es una cuestión altruista o solidaria o humanitaria. Es rentable económicamente. Todo lo que yo pueda ayudar a evitar de que se generen esas situaciones hace que, por ejemplo, compañías aseguradoras que les venimos proponiendo, ustedes tienen que ser la punta de lanza de la seguridad vial, porque si alguien se va a beneficiar cuando bajen los muertos, van a ser las compañías aseguradoras. El Estado es el principal que tiene que invertir en prevención, porque en realidad el costo que le tiene un empleado, se estima de que por una persona fallecida, hay 5 personas que quedan lesionadas. Entonces, si tenemos 5.000 muertos por año en Argentina, estamos hablando que tenemos más de 15.000 personas que quedan con incapacidades permanentes de por vida. Entonces, eso tiene un costo para el Estado, desde la Fiscalía que interviene, desde los médicos que intervienen, etcétera. Se calcula que es más o menos el 3% del Producto Bruto Interno de la República Argentina por año lo que estamos perdiendo en el costo de la siniestralidad vial. Entonces, hay mucho para trabajar, hay mucho para empezar a cambiar. Creo que hay conceptos muy profundos que tenemos que partir de la base de datos, porque en realidad el gran problema es que tenemos un defecto en la toma de datos, la trazabilidad de los datos son muy defectuosas, pero hay datos que empiezan a surgir que nos tienen que interpelar. Y esto dice, por ejemplo, que de 10 personas que fallecen, 8,4 son varones, y más del 95% de los asesinos al volante, los criminales viales, son varones. Entonces parece ser que el varón mata más que la mujer. Habría que ver por qué, cuál es el componente. No, puede ser que manejan mucho más hombres que mujeres. En emisión de licencia de conducir es 60 y 40. Pero fíjate que la tasa es tasa de mortalidad. Y la mujer no está guardada en su casa como hace 100 años. La mujer comparte el espacio público con los hombres de la misma forma, digamos, incluso hay mucho más mujeres que hombres de la República Argentina. Sin embargo, somos los hombres los que nos morimos más, los que nos matamos más, en términos estadísticos, digamos, gran parte, por no decirte la totalidad, de las picadas las desarrollan los varones, y hemos confundido manejar con conducir. Manejar es una cuestión pericial, técnica, de cancha, de saber calcular, de estacionar con más marcha atrás con un dedo. Bueno, se dice en términos vulgares que el hombre maneja mejor que la mujer, pero la mujer conduce mejor que el hombre. Claro. Y esto parece lo mismo, pero conducir, además de manejar, además de la cuestión técnica, tiene que ver con el cumplimiento de la norma,
con la interacción con el medio ambiente y con la generación de riesgo. Y la licencia se llama licencia de conducir, no licencia de manejar. Lo que necesitamos son mejores conductores, por eso yo estoy convencido de que las mujeres tienen un papel trascendental para involucrarse en materia de seguridad vial, porque sobre todo estamos exponiéndonos a riesgos de forma innecesaria por este tipo de comportamiento. Hay mucho para desconstruir. Yo creo que la perspectiva de género es uno de los puntos centrales para empezar a trabajar. Más allá de esto que mencionás, nosotros también hablábamos hace un ratito del debate que se ha generado en torno a la edad. ¿Es conveniente manejar cuando, vos nos podrás decir, se pasa determinada edad o no tiene que ver con eso un siniestro vial? Para mí no tiene nada que ver con eso, te diría el contrario. Los adultos mayores son los que menos riesgo generan. Lo que pasa es que cuando un adulto mayor, como pasó ahora, atropelló a alguien, toma trascendencia mediática. Sí, pero acá celebrábamos hace lo que diferencia. Te agrego que acá hace 2 semanas o un poquito más celebrábamos que le habían dado la licencia de conducir a un hombre de 100 años. Entonces también en ese sentido como sociedad... Pero es que me parece bien. A ver, yo si una persona tiene las capacidades psicofísicas a los 100 años de poder tener una licencia, no hay por qué no dársela. Y si una persona de 40 años no las tiene, no hay que dársela. No tiene que ver con la edad. Lo mismo que tampoco tendría que tener que ver con la edad, por ejemplo, el traslado infantil. El traslado infantil, la ley establece 10 años, pero en realidad tiene que ver con una cuestión de altura y de peso. Obviamente que hay que poner una variable para no depender de cada uno. Pero en definitiva, digamos, quiero que entendamos que más que el número de la edad, es las condiciones en las que la persona se encuentra. Y sí ratificarte que la mortalidad, los hechos viales con siniestros viales no se dan por adultos mayores y sí se da por jóvenes varones entre 18 y 30 años. Ese te diría que es el grupo etario que más personas mata en la República Argentina. Jóvenes varones de 18 a 30 años son los que más matan en la República Argentina. Entonces, más que repensar si está bien que a una persona de 82 le estemos dando, habría que ver en qué estado está esa persona de 82 años, porque estimo que ojalá nosotros también podamos llegar a los 80 años con el avance de la tecnología, con los cuidados, etcétera, en mejores condiciones físicas. Por eso es que la edad promedio de vida de los ciudadanos ha aumentado. Entonces, vuelvo a decir, lo único que sí digo es que también toman trascendencia, nos ponen a debatir. Y bueno, hay mucho para avanzar respecto en la emisión de la licencia y después en la fiscalización y en el control. Ahora, Guillermo, hemos hecho hincapié durante la entrevista en la función o la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de muchas veces de calles que están en mal estado, que pueden generar algún incidente, del estado de los autos, la verificación técnica que tanta polémica siempre genera, la edad, el género. De la cultura nuestra, de la educación, no vamos a hablar, si lo tendrías que incluir dentro de los principales motivos. Puede ser que yo te diría que no, yo ¿no? no creo. Yo no creo que sea una cuestión, porque en realidad, yo te voy a explicar algo, las normas viales son casi intuitivas, no requieren tanto, no es un tratado de historia antigua que requiere tantos años para estudiarle, para aprender, no hay tantas normas que requiera que yo pueda dar educación vial, como todos repetimos este mandato, esta creencia de que educación vial en la escuela, como si fuera que son los chicos los que tengan que resolver el problema que hoy estamos generando los adultos. No hay tantas normas para darle. Sí creo que la cuestión vial debería plantearse transversal en todas las materias. Matemática, en física, en educación cívica, en educación emocional. Digo, yo la tocaría como módulos en diferentes materias, más que hacer una materia propia. En definitiva, hablaría de los riesgos, porque este gran desafío como sociedad es que entendamos que cuando percibimos un riesgo nos cuidamos. Por eso ponemos rejas en una casa, porque siento un riesgo, nadie te educó, nadie te concientizó, no tuviste capacitación para poner rejas, pero vos sentiste el riesgo y vas a invertir dinero para cuidarte, tratar de disminuir la situación de peligro. Fíjate lo que sucede con el cinturón de seguridad, que en la butaca de atrás, por ejemplo, estadísticamente se utiliza menos del 30%, es decir, 70% de la población argentina subestima ese riesgo, se arriesga de forma innecesaria, no colocándose el cinturón de seguridad, que es algo gratuito y que es lo que más vidas ha salvado a lo largo de la historia del automóvil. Entonces hay mucho, sí creo que hay que generar conciencia, campañas de comunicación
donde pongan el foco no en la causa, sino en el problema. Es decir, la causa no es el problema. El problema no es que vos manejes borracho, manejes en exceso de velocidad, manejes mirando el celular o manejes sin casco. Esas son las causas del problema. El problema es que es generado por esas causas, la gente se muere, termina matando o muriendo, matando a un amigo, matándote a vos mismo, matando a un hijo, porque cuando los papás y las mamás llevan a su hijo desatado en la butaca de atrás, lo que no son conscientes es que si el auto tumba, tu hijo se va a morir. Lisa y llanamente se va a morir por no estar atado. Algo tan estúpido y tan básico como tú, entender la física por el cual tengo que colocarme el cinturón de seguridad para revertir la inercia en este cuerpo que va a continuar su trayectoria, todavía nos falta mucho para avanzar. Entonces, creo que nos falta ajustar en todos lados. La educación vial es una parte. El problema es que hemos crecido creyendo que lo único que podíamos hacer era educación vial en la escuela. Bueno, yo discrepo totalmente con eso. Creo que prefiero que pongamos mucho más el foco a la hora de dar licencias, que nos pongamos más exigentes, que no sea solamente un trámite, que nos pongamos más exigentes en la fiscalización y el control, en los diseño urbanístico que hagamos sobre la vía pública, en los vehículos. Hoy los vehículos tienen una tecnología que podrían ayudarnos a salvar vidas, y en la República Argentina nos están dando los peores vehículos del mercado mundial. Es decir, la misma marca y modelo fabricados para Estados Unidos o Europa tiene estándares de seguridad muy elevados a los que nos dan a nosotros. Y esto se ha probado y hay pruebas de impacto entre dos vehículos iguales. O sea, Guillermo, también y comunicación. ¿Que entendés que darle educación vial a un chico hoy de 10, 12, 14 años no tiene sentido? No, creo que es parte, es no fuerte, solamente es fuerte, creo que es parte del problema. Creo que creer que esa es la solución es parte del problema. Porque en definitiva, si les voy a hablar a un chico de 10 años, ¿para qué carajo me sirve que un nene de 10 años entienda que el cartel de 80 es máxima 80? Si a él no le sirve para nada hoy. Claro. A él le sirve cómo circular en bici, con casco, por dónde cruzar la calle, cómo cruzar la calle. No, pero es una manera por ahí de ir haciendo el caminito para que cuando cumplan los 18, se saque el carnet, sepa que por cierta calle no puede ir a 50. Pero es que no es un problema de saber. Todo nene, todo chico que hoy tiene 20 años y que maneja borracho, cuando tenía 10 años, también lo corregía el papá de que no mirara el celular, etcétera. No es un problema de conocimiento, es un problema de conciencia. Y como nadie lo cumple, es más fácil no cumplirlo. Te vuelvo a decir otro ejemplo mundial. Ninguna sociedad del mundo, ningún país del mundo, mejoró su índice de siniestralidad pretendiendo que sean los jóvenes quienes empiecen a cambiar esto de acá. Digamos, creo que es la menos de las importantes. Hoy el problema lo tenemos hoy, lo tenemos que resolver hoy, a través de mejorar la licencia, fiscalización y control mucho más eficiente y efectivo, mucho más eficiente que lo que estamos haciendo. ¿Cómo debería ser, Guillermo, perdón, ese control? Y primera cosa te diría, que la multa es recaudatoria. Esto se enojan todos los intendentes y gobernadores cuando digo esto. ¿Solo recaudatoria? Recauda. No sé si solo recaudatoria, pero no es recaudatoria. Recaudar es engrosar un patrimonio. Entonces la multa engrosa un patrimonio y a los municipios les encanta la multa. O sea que no hay que hacer multas. No cambia el comportamiento. No es que no hay que hacer multa. No puede ser lo único que hagamos la multa. Hay cosas mucho más eficientes, sancionatorias, incluso diría gravosas que la multa. Por ejemplo, si yo encuentro una persona alcoholizada manejando a 150 kilómetros por hora, debería meterlo en arresto por 24 horas. Mate o no mate. Mate o no mate, nos está poniendo en peligro a todos. Entonces digo, hay mucho para trabajar. O sea, no solo con que me cobre la plata, yo la pague es suficiente. Te dice que además de la plata, algo, por ejemplo, hay sanciones como la pérdida de tiempo que utilizan algunos países. Por ejemplo, yo te encuentro con un exceso de velocidad, te detengo y en lugar de sancionarte con una multa, te hago perder 1 hora de tiempo. Pero legalizado, no por capricho del policía, sino te pongo un cronómetro adelante de tu auto, te digo, mira, vos no te podés ir de acá porque excediste la velocidad. Hay controles métricos de velocidad, hay muchísimo para trabajar. Hay cuestiones que no tengan que ver con la punición, sino con premiar las buenas conductas. Bueno, hay mucho para trabajar, pero tenemos que cambiar los conceptos con los que veníamos, del tradicionalismo arcaico con el que venimos repitiendo que somos hijos del rigor, lo cual es mentira. No somos hijos del rigor, ya no se educa más con rigor. A mi papá lo hacían arrodillar en arroz, a nosotros hoy
no, a mí me pegaban con una regla, que yo, hoy ya cambió el método de aprendizaje, no es más rigor. Lo que sucede es que el ser humano se cuida cuando siente un riesgo, y tristemente en lo vial el único riesgo que yo percibo es el control policial. Entonces también tenemos que entender que el control es necesario, por más de que no nos guste, pero bueno, en definitiva, hoy tenemos una pandemia en la República Argentina, invisible, porque pareciera que estamos todos dormidos y nadie reacciona, nadie despierta, nadie piensa fuera de la caja, y hasta que este sistema empiece a funcionar como sistema, porque en otros países civilizados funciona como sistema, funciona la educación, funciona la comunicación, funciona la licencia, la fiscalización, el control, las sanciones, los vehículos, la infraestructura, funciona todo. Bueno, hoy en Argentina no funciona nada y por eso tenemos los índices y las consecuencias. Por último, decirte que en lugar de ponernos a pensar de quién fue la culpa en un siniestro grave, es decir, que una muerte nos refleje lo siguiente: ¿cómo carajo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Y pongamos creativos, innovadores, en cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar, sabiendo que hay algo que no vamos a poder cambiar, que es el error humano. El error humano va a existir siempre. Entonces, ¿qué hacemos con estos futuros errores humanos que van a suceder? ¿Qué hacemos con la fiscalización, con el control, con la conciencia, comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho para trabajar. Seguro. Los invito a googlear, investigar lo que es Visión Cero, lo que es Sistema Seguro. Hoy todo el mundo moderno está abordando la problemática de la inseguridad vial a través de Sistema Seguro. Y abandonando este tradicionalismo de educación vial en la escuela, ¿no? Guillermo, yo creo que eso es como que lo solucionen los chicos y no nosotros. Bueno, lo solucionemos nosotros. Exacto. No tirar la pelota a los chicos pensando de que en unos 10, 15, 20 años esto se soluciona. Arranquemos nosotros por Pero es que aparte ese chico no lo va a solucionar, porque cuando tenga 18 años, todos hemos tenido 18 años y hemos empezado a salir, y tenemos que ponernos en la piel de un chico de 18 años. ¿A quién no le gusta divertirse, pasarla bien, tomar alcohol? Entonces el mismo niño que hoy tiene 10 años, cuando tenga 18, el sistema lo corrompe. Entonces necesitamos hacer un replanteo muy profundo y hacer cambios, y entendiendo que a la sociedad no le gustan los cambios, ¿no? Eso es otro aspecto. Guillermo, un placer conversar con usted, como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Un gusto. Chao, hasta buen luego. día. Guillermo Pacharoni, abogado especialista en seguridad vial. Y cuántos elementos más nos dio para debatir, porque uno cree tener algunos conceptos claros a la hora de la discusión, y está bueno que se sumen otros más, porque esto de algún modo también enriquece el debate. Sí. Y no quizá ponernos en posturas tan férreas, firmes, flexibilizar un poco y tratar de entender un poco el fenómeno. Es un número muy duro, el de la cantidad de